Tenía una mancha de baba en el cuello de la sudadera y una cruda de los 1000 demonios cuando el intercomunicador crepitó. No era un llamado para un médico. La voz del capitán se estaba quebrando, temblorosa, mientras pedía un piloto de combate. Y Clara, desplomada contra la ventanilla de plástico del 8A, solo quería dormir. La vibración del fuselaje del Boeing 737 contra el cráneo de Clara era lo único que la mantenía anclada a la realidad. Era un zumbido rítmico y sordo que le hacía castañetear los dientes y le enviaba una punzada de dolor a través de la sien derecha, con cada microscópico cambio en la turbulencia. Mantuvo los ojos cerrados con fuerza. El aire de la cabina olía a comida de microondas, a sudor rancio, y al agudo toque químico del desodorante del baño que llegaba desde el frente de la sección económica. Giró el cuello contra el poliéster azul y rasposo de la almohada de la aerolínea, tratando de encontrar un ángulo que no le pellizcara un nervio. Era inútil. El asiento 8A era una jaula de plástico moldeado y vinipiel. La boca le sabía a centavos viejos y al tequila reposado barato que se había empinado en el bar del aeropuerto de Tijuana, desesperada por mitigar el filo de su licencia médica obligatoria. A su lado, el hombre del 8B tecleaba furiosamente en una pantalla táctil, jugando a algún juego de combinar joyas brillantes. El tap, tap, tap de sus dedos gruesos era una agonía silenciosa. Clara se subió la capucha de su sudadera gris, retirándose a la oscuridad artificial. Era mayor en la Fuerza Aérea Mexicana. Había volado F-5s a través de fuego antiaéreo sobre espacio aéreo que oficialmente no existía. En este momento, era solo una mujer de 32 años con el ego magullado, un estatus de vuelo suspendido, y un dolor de cabeza que se sentía como una caída de presión atmosférica localizada. Entonces sonó el timbre, bing bong. Era el tono dual, agudo y específico que indicaba un anuncio desde la cabina de pilotos, no una llamada a un sobrecargo. Clara no abrió los ojos, pero los músculos de su mandíbula se tensaron. Reflejo profesional. Un fuerte estallido de estática siseó a través de los altavoces superiores, seguido de una exhalación larga y entrecortada. Sonaba demasiado fuerte, demasiado poco pulido para un vuelo comercial. Señoras y señores, les habla su capitán. La voz estaba mal, no era el barítono suave y practicado, diseñado para arrullar a los pasajeros nerviosos en una falsa sensación de seguridad. Era delgada, tensa, vibraba con un pánico húmedo y reprimido. El tecleo en el 8B se detuvo. El murmullo ambiental de la cabina se extinguió, dejando solo el zumbido monótono de los dos motores fuera de la ventana. Estamos experimentando una situación compleja en la cabina de mando. Si hay un piloto militar de combate a bordo en este momento, por favor, presione el botón de llamada de su asiento de inmediato. Sobrecargos, preparen la cabina. El intercomunicador se apagó con un chasquido violento. Durante un aterrador lapso de 3 segundos, nadie se movió. El avión continuó su crucero perfectamente nivelado, cortando la estratosfera a 36,000 pies. El sol seguía brillando odiosamente a través de los rasguños en la persiana de plexiglas de la ventana. Nada había cambiado, pero de repente el aire en la cabina se sentía denso, pesado, con la contención colectiva de 300 respiraciones. Luego comenzaron los murmullos. Empezó como un susurro bajo, escalando a un zumbido frenético y localizado. Los pasajeros se retorcían en sus asientos, estirando el cuello para mirarse unos a otros. Una mujer al otro lado del pasillo dejó escapar un jadeo corto y abortado. Clara permaneció perfectamente quieta. Bajo la capucha de su sudadera, sus ojos estaban bien abiertos, mirando ciegamente el pestillo de la mesita plegable a centímetros de su cara. «No lo hagas», susurró una voz en el fondo de su mente. «Estás en baja médica. Te tiemblan las manos cuando duermes. Deja que alguien más sea el héroe». Hizo un inventario de su cuerpo. Su pulso era un tambor grave y pesado en sus oídos. Sus manos, descansando en su regazo, se sentían frías y ajenas. No quería volar. Había pasado las últimas 3 semanas tratando de olvidar el olor a turbocina quemada, tratando de olvidar el sonido de la radio de su numeral cortándose. Estaba profundamente aterrorizada del cielo en este momento. Una sobrecargo pasó corriendo junto a la fila 8. Sus tacones azul marino golpeaban la delgada alfombra, su rostro enrojecido,
sus ojos escaneando frenéticamente las consolas superiores en busca de un botón iluminado. El aroma de su perfume de vainilla se quedó flotando a su paso, completamente incongruente con el pánico puro que irradiaba de ella. «Disculpe», dijo el hombre del 8B. Su voz era un susurro ronco. «Oiga, señorita». Clara bajó lentamente la capucha. El hombre la miraba fijamente, o más bien, miraba la maleta de lona verde olivo metida debajo del asiento de enfrente, la que tenía el parche de velcro descolorido del Escuadrón Aéreo 401. No se había molestado en quitarlo. Un descuido estúpido y arrogante. «¿Es usted?» El hombre tragó saliva con fuerza, su manzana de Adán subiendo y bajando. Sus ojos estaban desorbitados, vidriosos, con un terror repentino. Parecía que quería agarrarle el brazo, pero tenía demasiado miedo de cruzar el límite invisible del reposabrazos. Clara lo miró fijamente. Vio el sudor perlado en su labio superior, vio la forma en que sus dedos se clavaban en sus propios muslos. Lo odió un poco en ese momento. Odió al capitán por preguntar, odió a la Fuerza Aérea por cablear un conjunto de reflejos en su sistema nervioso, que pasaban por alto por completo su instinto de supervivencia, con un movimiento lento y deliberado que se sintió como empujar el brazo a través de concreto fresco. Clara se estiró hacia arriba. Su dedo índice flotó sobre el botón de plástico, que mostraba la silueta de un sobrecargo. Su estómago se revolvió, una repentina punzada de náusea amenazando con devolver el tequila. Lo presionó. La suave luz ámbar se encendió. Se sintió como encender una bengala en la oscuridad total. Antes de que pudiera bajar la mano, la sobrecargo ya estaba allí, casi tropezando con el pie de un pasajero para llegar a la fila 8. Se inclinó sobre el 8B, su cara a centímetros de la de Clara. Su aliento olía a café y menta. «¿Es usted piloto?», preguntó la sobrecargo, con la voz quebrada. «F5», dijo Clara. Su propia voz sonaba hueca, como si perteneciera a otra persona. «Fuerza Aérea. Sígame ahora mismo, por favor». El camino hacia el frente del avión se sintió completamente desconectado de la realidad. Clara se movió por el estrecho pasillo, sus botas enganchándose en los bordes de las mantas caídas. Los rostros de los pasajeros se difuminaron en una mancha de expresiones pálidas y ansiosas. Algunos la observaban con esperanza desesperada, otros con curiosidad mórbida. No hizo contacto visual, se concentró en las costuras de la alfombra, contando sus pasos, dejando que la parte fría y clínica de su cerebro se iniciara, compartimentara. Esa era la doctrina. Metes el miedo en una caja, la sellas con soldadura, y te enfocas en el panel de instrumentos. Pasaron a través de la cortina que separaba la clase económica de la primera clase. Aquí estaba más silencioso, el pánico más contenido, pero igualmente pesado, la sobrecargo, cuyo gafete decía Sara, colgando torcido en su solapa, no se detuvo. Marchó directamente a la puerta reforzada de la cabina. Sara levantó el interfono interno. Su mano temblaba tanto que el auricular de plástico traqueteaba contra su base. «Capitán Morales, la tengo aquí. Tengo una piloto». Una larga pausa. Luego, el pesado clac metálico del cerrojo al retraerse. Sara empujó la puerta y se hizo a un lado. «Pase», susurró, con los ojos aterrorizados. Clara cruzó el umbral. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, sumergiéndola en el mundo apretado y claustrofóbico de la cabina de vuelo. Lo primero que la golpeó no fue la vista, sino el olor. Era agudo, químico y distintivamente incorrecto. Ozono, cobre derretido, el hedor acre del aislamiento eléctrico quemándose, subrayado por algo horriblemente biológico, un dejo a cobre y hierro que le cerró la garganta. Sangre. La cabina era una caótica catedral de pantallas iluminadas y alarmas chillonas. Una luz maestra de advertencia parpadeaba con un amarillo duro y estroboscópico sobre los paneles grises, pintando el espacio confinado en ráfagas rítmicas de ansiedad. En el asiento derecho, el primer oficial estaba completamente desplomado hacia adelante, su pecho presionado contra el volante de control, asegurado solo por su arnés. Un corte profundo y feo se extendía por su frente, supurando activamente sangre oscura por el costado de su cara y sobre la camisa blanca de su uniforme. Una pequeña botella de oxígeno portátil estaba encajada a su lado, pero la máscara se le había deslizado hasta la barbilla. En el asiento izquierdo, el capitán Morales parecía un hombre ahogándose en el aire. Era mayor,
de unos 50 y tantos, con el pelo canoso pegado al cráneo por el sudor. Su rostro tenía un tono ceniciento y aterrador. Su mano izquierda estaba aferrada al volante con una fuerza mortal, sus nudillos completamente blancos. Su mano derecha se agarraba el pecho, sus dedos clavándose en su propio uniforme. Tomaba respiraciones cortas, rápidas y agonizantes. Capitán, dijo Clara, su voz cortando a través de la voz sintetizada del sistema de advertencia de la aeronave. Terreno, eleve. No, espera, esa no era la advertencia, era la de desconexión del piloto automático. Las alarmas sonoras se superponían. Morales giró la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre, las pupilas dilatadas por el dolor y el shock. ¿Es usted militar?, jadeó, su voz apenas un silbido. Mayor Clara Valdés mintió por omisión, evitando su estatus de baja. F5. ¿Cuál es el estado de su primer oficial? Turbulencia severa, en aire claro, dijo Morales con dificultad, haciendo una mueca mientras un espasmo cruzaba su rostro. Entramos en un pozo de aire. Caímos 2,000 pies en segundos. Una maleta de vuelo no asegurada lo golpeó, le fracturó el cráneo. Está inconsciente. Clara se acercó. Sus botas crujiendo sobre plástico roto, se dio cuenta de que uno de los soportes para iPad se había hecho añicos en el suelo. ¿Y usted? El pecho siseó Morales, cerrando los ojos con fuerza. El brazo izquierdo está entumecido. No puedo sostenerlo. No puedo sostener el volante. Clara miró los paneles de instrumentos. Las pantallas de vuelo primarias eran un desastre. La mitad de las pantallas del lado derecho estaban en negro, probablemente noqueadas por el cortocircuito eléctrico que causaba ese olor a ozono, pero las pantallas izquierdas contaban una historia sombría. La velocidad del aire estaba aumentando, peligrosamente cerca del margen de sobrevelocidad. El cabeceo estaba ligeramente hacia abajo. El piloto automático estaba completamente desconectado. Esta enorme pieza de maquinaria de casi 70 toneladas estaba siendo volada manualmente por un hombre que sufría un infarto masivo al miocardio. ¿Por qué no está el piloto automático encendido?, exigió Clara, inclinándose sobre la consola central para revisar el panel de control de modo. Falla eléctrica, gruñó Morales, su agarre en el volante resbalando ligeramente. El morro del avión se inclinó una fracción. Un temblor recorrió la estructura del avión. Humo en la bahía de aviónica disparó los interruptores. Perdimos las computadoras de vuelo primarias. Estamos en modo directo. Clara sintió un cosquilleo frío de adrenalina recorrerle el cuero cabelludo, del tipo que sabía a ácido de batería. Modo directo, sin protecciones de la computadora, sin protección de la envolvente de vuelo, solo conexión mecánica pura y presión hidráulica entre la columna de control y las enormes superficies de control en las alas. Era como conducir un tráiler en hielo sin dirección asistida. «Sáquenlo de ahí», ladró Clara, volteándose para mirar por encima del hombro. Sara, la sobrecargo, estaba mirando a través de la pequeña mirilla de la puerta. Clara abrió la puerta de un tirón. «Entra aquí. Necesitamos sacar al primer oficial del asiento». Sara vaciló, sus ojos fijos en la sangre. «Ahora», rugió Clara. No era la voz de una pasajera rota del 8A. Era la voz que comandaba las líneas de vuelo. Sara entró de un salto. Juntas, en el espacio apretado y agónicamente estrecho, desabrocharon al primer oficial inconsciente. Era peso muerto. Clara lo agarró por las hombreras de su camisa, sus músculos gritando, mientras lo arrastraban hacia atrás fuera del asiento derecho, y lo arrojaban sin ceremonias en el asiento plegable detrás del capitán. «Amárralo. Trae el botiquín de primeros auxilios», ordenó Clara, sin mirar atrás. Se deslizó en el asiento derecho. El cuero todavía estaba tibio, estaba resbaladizo por el sudor y la sangre. No le importó. Se abrochó el cinturón, asegurando el arnés de 5 puntos con rápidos clics de memoria muscular. Se puso los auriculares, ignorando el hecho de que uno de los audífonos estaba cubierto de algo húmedo. Extendió la mano y envolvió sus manos alrededor del volante de control del primer oficial. Se sentía completamente extraño. No era la palanca lateral de un caza. Era un enorme volante de 2 manos. «Capitán Morales», dijo Clara, sus ojos escaneando los indicadores de altitud, actitud y velocidad en una rápida comprobación cruzada. «Yo tengo el avión.
Morales dejó escapar un sonido que era mitad sollozo, mitad tos. Soltó su agarre mortal del volante izquierdo. «Usted tiene el avión». En el momento en que lo soltó, el pesado volante se sacudió violentamente en las manos de Clara, luchando contra ella. El avión quería caer en picada. Las fuerzas aerodinámicas sobre las superficies de control eran inmensas. Apoyó sus botas contra los pedales del timón y tiró hacia atrás, sus bíceps ardiendo instantáneamente contra el peso muerto de la hidráulica fallando. Ya no estaba durmiendo. El Boeing 737 no era un jet de combate, era un edificio de apartamentos volador, y en este momento se resistía activamente a cada orden que Clara le daba. Un F-5 respondía a micromovimientos, a un tic de la muñeca, a un cambio de pensamiento. Esta máquina requería una brutal palanca de cuerpo completo. La asistencia hidráulica estaba severamente degradada. Cuando Clara tiró del volante para detener el ligero descenso del avión, sintió la tensión hasta la parte baja de su espalda. Sus tríceps ardieron al instante. El volante se sentía menos como una columna de dirección, y más como una barra de hierro, incrustada en cemento curado. Pisó los frenos por puro accidente, mientras movía sus botas en los pedales del timón. El espaciado estaba completamente mal. Todo estaba mal. Altitud, murmuró Clara para sí misma, sus ojos saltando a través de la caótica pantalla de vuelo primaria. La cinta digital en el lado derecho de la pantalla giraba hacia abajo. 34.000 pies. San Juan Sánchez Babai. Vamos, mole pesada. Arriba. Lenta, agónicamente. El morro se levantó. El horizonte artificial se niveló. A su lado, el capitán Morales dejó escapar un aliento entrecortado y gorgoteante. Se había desplomado completamente de lado, su cabeza encajada contra la ventana lateral. Su cara era del color de la nieve sucia. «¡Sara!», gritó Clara, sin quitar los ojos del indicador de actitud. La sobrecargo apareció en su visión periférica. Sostenía un botiquín de plástico rojo, sus manos temblando violentamente. «Sácalo del asiento», ordenó Clara. «No puedo moverlo yo sola». La voz de Sara subió una octava, al borde de la histeria. «Es demasiado pesado. Entonces arrástralo. Desabróchalo y jálalo hacia atrás por el cinturón. Hazlo ahora o se muere en esa silla, y luego me muero yo porque su peso muerto va a atascar la columna de control». Fue cruel, pero la crueldad atravesó el pánico. Sara sollozó una vez, un sonido áspero y feo, y se lanzó sobre el pedestal central. Clara tuvo que inclinarse, su brazo derecho completamente extendido, manteniendo el avión nivelado mientras la sobrecargo luchaba con el arnés del capitán. La radio crepitó en los auriculares de Clara. La voz era frenética, bañada en estática. «Aeronave pesada, aquí Centro Monterrey. Lo mostramos descendiendo rápidamente de su bloque asignado. Acuse de recibido inmediatamente». Clara extendió una mano temblorosa y encontró el interruptor para hablar en el enorme volante. No estaba donde esperaba. Su pulgar tropezó contra el plástico frío por un segundo desesperado antes de presionar. «Centro Monterrey. Aquí». Dudó. ¿Qué vuelo era este? Apenas había mirado su boleto. Aquí la aeronave bimotor pesada actualmente transmitiendo código VFR en algún lugar de su sector. Tenemos una falla eléctrica masiva, múltiples miembros de la tripulación incapacitados y controles de vuelo degradados. Declarando emergencia. Espere número de matrícula. Un compás de silencio absoluto en la frecuencia. Cuando el controlador respondió, el monótono profesional había desaparecido. Estación llamando en emergencia. El radar lo muestra en nivel de vuelo 320, descendiendo. Identifíquese. «Soy una pasajera», espetó Clara. Apretó los dientes. El sabor metálico en su boca era abrumador. «Soy una piloto militar en el asiento derecho. El capitán está teniendo un infarto masivo. El primer oficial sufre de traumatismo cráneoencefálico. Estoy en control manual directo, pero mi sistema hidráulico está fallando. Deme un vector a la franja de concreto más larga que tenga». Soltó el botón del micrófono. El silencio en la cabina era sofocante, roto solo por el implacable silbido del viento fuera del cristal y las respiraciones húmedas y estertóreas de Morales en el suelo detrás de ella. Sara había logrado sacarlo. Ahora estaba arrodillada sobre él,
rasgando su camisa de uniforme blanca con una aterradora falta de precisión, haciendo saltar los botones por el suelo. La voz estéril y automatizada de una unidad DEA se unió al caos. Aplique los parches en el pecho descubierto del paciente. Clara se centró en las pantallas de cristal. La velocidad del aire estaba disminuyendo, pero no lo suficientemente rápido. Sin las computadoras de vuelo primarias, no tenía aceleradores automáticos. Alcanzó las 2 enormes palancas de empuje en la consola central. Se sentían como ladrillos. Las retiró medio centímetro. El zumbido del motor cambió de tono, un bajo gemido mecánico que vibró a través del piso hasta las suelas de sus botas. Aeronave pesada desconocida. Aquí Centro Monterrey, crepitó la radio. Lo tengo en el radar. Está a 80 millas náuticas, al noroeste del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La pista 05 derecha tiene 12,000 pies de largo. El clima está despejado, vientos de los 200 a 15 nudos, con ráfagas de 25, vientos cruzados por supuesto, un viento cruzado de 25 nudos en un avión que nunca había volado, con 0 asistencia de computadora, mientras un hombre se estaba muriendo activamente, a 1 metro de su cabeza, un dolor agudo y familiar punzó detrás del ojo izquierdo de Clara. Era el precursor de una migraña. La misma sensación exacta que sintió justo antes de que el F5 de su numeral desapareciera de su pantalla de radar hacía 3 semanas. Su pecho se oprimió. Un sudor frío le brotó en la frente, picándole en los ojos. De repente, sus pulmones se sintieron demasiado pequeños. Ahora no, pensó. Su agarre en el volante se apretó hasta que le dolieron los nudillos. No me hagas esto ahora. Se obligó a respirar por la nariz. Olía a aislamiento de cables derretido y a pánico puro. Se concentró en la realidad mecánica de sus manos. Mano izquierda en los aceleradores, mano derecha en el volante. Aprieta el metal. Siente el plástico frío. Ánclate. Centro Monterrey. Copiado. Ciudad de México, dijo Clara, forzando su voz a un zumbido plano y sin emociones. La voz de una máquina. Deme un rumbo. Necesito vectores hasta el umbral de la pista. No tengo pantallas de navegación. Vire a la izquierda rumbo 110. Descienda y mantenga 10,000 pies. Clara comenzó el viraje. Inclinó la enorme aeronave 15 grados. Toda la estructura del avión se estremeció en protesta. Un profundo crujido estructural que sonó como un puente a punto de colapsar. Pateó el pedal del timón para coordinar el viraje, sus músculos de la pierna ardiendo. Detrás de ella, la máquina DEA administró una descarga. El cuerpo de Morales se convulsionó violentamente contra los paneles del suelo. Sara gritó. Clara miró directamente al horizonte artificial, parpadeando para quitarse el sudor de los ojos. El cielo fuera de la ventana era de un azul brillante y cegador. Era un hermoso día para morir, pero estaba demasiado cansada para permitir que eso sucediera. El descenso a la Ciudad de México fue una brutal pelea física. Cada vez que Clara retiraba los aceleradores para perder altitud, el morro intentaba caer como un yunque. Cada vez que luchaba contra el volante para nivelarse, la velocidad del aire caía en la zona de peligro. Estaba constantemente, frenéticamente, luchando con las ruedas de compensador, sus manos volando entre el volante y la consola central, tratando de aliviar la inmensa presión física en sus brazos. Aproximación México. Aeronave pesada de pasajeros, jadeó Clara en el micrófono. Su pecho subía y bajaba. Su sudadera gris estaba completamente empapada de sudor, pegada a su espalda como una segunda piel fría. Pasando 16,000. Necesito saber mi velocidad para el tren de aterrizaje. No conozco los límites de esta aeronave. Aeronave pesada. El límite de extensión del tren de aterrizaje es de 270 nudos. Actualmente está a 290. Necesita reducir la velocidad. Ya sé que necesito reducir la velocidad, siseó Clara para sí misma. Retiró aún más las palancas de empuje. El 737 se estremeció violentamente. Un nuevo y aterrador sonido se unió a la cacofonía, un estruendo de baja frecuencia que sacudió los paneles de instrumentos. Una advertencia de pérdida. Empujó los aceleradores hacia adelante. El estruendo se detuvo. Estaba atrapada en una diminuta y encogida envolvente de velocidad. Demasiado rápido y no podría bajar el tren de aterrizaje. Demasiado lento.
y 300 personas caerían del cielo como una roca. Sara, gritó Clara por encima del hombro. Estatus. Sara lloraba abiertamente ahora, arrodillada en un charco de la sangre y el sudor de Morales. No está respirando, no hay pulso. La máquina dice, continúe RCP, sigue comprimiendo, dijo Clara. Las palabras sabían a ceniza. No podía ayudarlo, ni siquiera podía mirarlo. Las montañas que rodean el Valle de México llenaban el parabrisas, una muralla irregular de tierra y roca. Más allá, la caótica y monstruosa mancha urbana de la Ciudad de México se extendía por la llanura, y allí, a lo lejos, había un diminuto rectángulo gris. La pista. México, tengo el campo a la vista. Aeronave pesada, está autorizado para aterrizar en la pista 05 derecha. Los vehículos de emergencia están en posición. Copiado. Clara respiró hondo y entrecortadamente. Bajando el tren, alcanzó la enorme palanca del tren de aterrizaje en forma de rueda en el panel, la sacó y la bajó de un golpe. Durante 3 segundos agónicos, no pasó nada. Luego, un enorme rugido hidráulico resonó bajo sus botas. Toda la estructura del avión se abalanzó hacia adelante, luchando contra la repentina e inmensa resistencia de las pesadas patas de metal, desplegándose en la corriente de aire. 3 luces verdes se iluminaron en el panel. Tren abajo, y asegurado, susurró Clara, pero la resistencia era demasiada. La cinta de velocidad se desplomó. El volante de control se volvió blando en sus manos, perdiendo su capacidad de respuesta. El avión se estaba volviendo demasiado lento, demasiado cerca del suelo. Vamos, gruñó, empujando las palancas de empuje hacia adelante. Los gigantescos motores se aceleraron con un retraso aterrador. La pista se abalanzaba sobre ellos ahora, expandiéndose de una estampilla postal a una enorme franja de concreto lleno de cicatrices. El viento cruzado los golpeó a 400 pies. El morro del 737 se desvió violentamente a la izquierda. El ala derecha se levantó. Clara soltó un grito agudo y gutural, lanzando todo su peso sobre el pedal derecho del timón y girando el volante hacia la izquierda, cruzando sus controles para deslizar el avión de regreso hacia la línea central. Fue una maniobra horrible, desesperada. Las alarmas en la cabina gritaban: tasa de descenso, eleve, tasa de descenso. El umbral de concreto pasó como un rayo bajo el morro. Estaban demasiado altos, venían demasiado rápido. Prepárense, gritó Clara. Cortó los aceleradores por completo y tiró del volante hacia su estómago con todo lo que le quedaba. El tren de aterrizaje principal se estrelló contra la pista con un impacto que hizo que los dientes de Clara castañetearan en su cráneo. No fue un aterrizaje, fue un choque controlado. Los paneles superiores se abrieron de golpe, haciendo llover máscaras de oxígeno y escombros de plástico sobre la cabina de vuelo. El avión rebotó. Un aterrador momento de ingravidez antes de estrellarse de nuevo. Esta vez, con la fuerza suficiente para reventar una llanta. Un estallido ensordecedor resonó desde el lado derecho, seguido inmediatamente por un violento estremecimiento. Clara no dudó. Agarró las palancas de los reversores de empuje y tiró de ellas hasta el tope. Pisó con ambos pies la parte superior de los pedales del timón, aplicando el máximo frenado manual. El 737 chilló. Los frenos aullaron en protesta. El olor a goma quemada y carbono chamuscado inundó instantáneamente la cabina. El enorme avión desaceleró violentamente, lanzando a Clara hacia adelante contra los arneses de sus hombros, tan fuerte que las correas le magullaron las clavículas. El final de la pista se precipitaba hacia ellos, un campo de tierra y luces de aproximación. Detente, detente, detente. La aeronave se detuvo rechinando a menos de 150 metros del final del pavimento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los únicos sonidos eran el lento apagado de los enormes turbofanes, el chasquido del metal enfriándose, y los sollozos frenéticos y entrecortados de la sobrecargo. Detrás de ella, Clara se quedó perfectamente quieta. Sus manos estaban aferradas al volante, sus dedos tan apretados que estaban entumecidos. Su pecho subía y bajaba. Miró por la ventana las luces rojas y azules intermitentes de los camiones de bomberos, que ya corrían por la pista de rodaje hacia ellos. Lenta, metódicamente, despegó los dedos del plástico. Sus manos temblaban violentamente ahora. El temblor comenzó en sus muñecas y subió hasta sus hombros.
El desplome de adrenalina la golpeó como un golpe físico, dejándola completamente hueca. No se sentía como una heroína. Se sentía enferma. Clara se desabrochó el arnés, se puso de pie, sus piernas temblando, casi cediendo bajo su peso. Miró a Morales. Su rostro estaba cubierto con una máscara de oxígeno, pero sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente el panel del techo. La puerta de la cabina se abrió de golpe. Los paramédicos entraron en tropel, gritando instrucciones, pululando por el pequeño espacio. Nadie miró a la mujer de la sudadera gris. Clara salió de la cabina de vuelo, pasando junto a un bombero con su equipo completo. Volvió a entrar en la cabina de primera clase. Los pasajeros lloraban, se abrazaban, gritaban. Caos total. No se detuvo. Caminó por el pasillo, manteniendo la cabeza baja. Llegó a la fila 8. Su maleta de lona verde olivo estaba exactamente donde la había dejado. Se la colgó al hombro, la lona pesada y familiar contra su espalda. Caminó hacia la salida de emergencia sobre el ala, donde un tobogán de evacuación ya estaba desplegado. No esperó un agradecimiento, no quería aplausos, solo quería ir a casa y, por fin, dormir un poco.